Vamos a continuar en el tema de, digamos, de salud mental, de psicología, de psiquiatría. Es para nosotros un honor poder recibir a un colaborador de este programa Expreso Matutino, el psiquiatra doctor José Dunker, para hablar de un tema tan necesario como es la violencia que estamos viendo en la sociedad dominicana en estos tiempos. Violencia en todo el sentido de la palabra, doctor, muy preocupante, y qué bueno poderle dar una mirada tan estratégica desde la salud mental con usted aquí en la mesa. Sí, gracias. Mira, esto nos consterna a todos. O sea, estos incidentes que estamos viendo, eso que pasó en Santo Domingo Este, que este señor que todo el mundo dice que es pacífico, tranquilo, pero llegó a las 3 de la madrugada y mata a su esposa, a su hijo, hirió a otro hijo y luego se suicidó. Pero antes de eso, habíamos visto lo que pasó en San Francisco de Macorís con otro señor que mató a su esposa, también a su hija. Y hoy mismo sale en la prensa de un hombre que llega a su casa y mata a su suegra y hace otra situación aquí en el sur, me parece, del país. Bueno, yo quiero decir que nos estamos revelando como una sociedad violenta. O sea, ya no hay manera de escapar a ese diagnóstico. Somos una sociedad violenta. Y mira, la prensa de hoy trae en una página un primer trimestre encharcado en sangre de mujer, 14 asesinadas. Aquí está la fotografía con 14 mujeres asesinadas. O sea, estamos en un momento de violencia. Y yo quiero decir que no se trata solo de violencia intrafamiliar. Sí. Es una violencia en el tránsito, por ejemplo. Mira, lo que estamos viviendo en las calles de República Dominicana es una emergencia nacional. ¿Cuáles son, doctor, los factores? ¿Qué mirada desde la salud mental le damos a este diagnóstico, a este estado alarmante en que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Mira, es más que salud mental, es enfermedad de toda la sociedad. Es una sociedad enferma. Mira, hoy mismo se está celebrando aquí en Santo Domingo, la Universidad de INTEC, un foro contra el ruido. Y la queja es que donde quiera que tú te metes, te están asaltando con ruido. O sea, eso también es violencia. Estamos asistiendo a una sociedad violenta en todos los sentidos. Las manifestaciones públicas a veces son violentas, la manera de reclamar cosas implican violencia. Y yo quiero decir que eso está tocando fondo y que necesita una intervención oficial y una respuesta novedosa, porque no se trata simplemente de ir a las particularidades, no se trata solamente de que los hombres sean malos o de que esté pasando algo con la salud mental en particular, sino que la sociedad global como sistema se está comportando de manera violenta. Bueno, doctor, justamente usted habla como sociedad se está comportando de manera violenta y me gusta que usted mencione el tema. Hay un cambio en la sociedad desde tiempos antiguos. Ya vivimos en una época de mucha modernidad, de mucho acceso a información, de inteligencia artificial, que es lo más reciente. Entonces, esa sociedad que ya usted ha calificado y que no es para menos está enferma. Usted hablaba del tema de los ruidos. A veces también cuando se quieren poner esas reglas, que es un caso reciente, por ejemplo, viene un sector y dice, eso está mal, o sea, que se mude del barrio, por ejemplo. O sea, le afecta a una persona ese ruido y eso está penalizado por la ley, el exceso de los decibeles. Pero hay un problema ahí. Un vecino quema una basura, usted le reclama, entra la violencia, que creo que hubo un caso reciente, la mató porque la basura se le estaba quemando. Eso fue en Asua. Esa sociedad violenta, ¿cómo manejamos esto desde la cultura de paz? Sí, mira, ese planteamiento es clave lo que estás haciendo. Mira, yo quiero decir que la base de esa violencia es el desorden, el irrespeto de las reglas que tú mencionabas. Mira, hay una palabra que quisiera dejar con todos ustedes, y es la palabra imperio de la ley. Imperio de la ley significa que una sociedad aprende a cumplir sus reglas.
O sea que de manera automática cumplimos las reglas establecidas. Y hay sociedades que han logrado eso. O sea que la gente cumple las reglas establecidas. Y lo que se ha estudiado es que cuando tú estableces una cultura de obediencia a la ley, bajan los accidentes de tránsito, se reduce la violencia por situaciones de convivencia, la violencia intrafamiliar, pero también la corrupción y muchos otros problemas sociales se disminuyen cuando establecemos el imperio de la ley. ¿Y qué pasa cuando entonces el imperio de la ley, tenemos la ley, que es lo que inclusive se ha hablado en otras entrevistas, ya tenemos la ley y se está poniendo en práctica, pero viene el fulano, el amigo del vecino, no porque yo soy fulano, yo soy amigo de fulano, y ahí entonces estamos yendo para atrás. Eso es la violación del imperio de la ley. Entonces ahí. O sea, cuando se hacen diferencias y este puede y este no puede, ya no es imperio de la ley. Déjame explicar lo que significa imperio de la ley. Es una cultura, es un patrón de comportamiento, implica un cambio de mente, de mentalidad. Significa que aprendemos a cumplir las reglas establecidas, no solo en el tránsito, sino pagando los impuestos y en el vecindario. Y cuando tú estás frente a tu vecino, tú respetas su derecho. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. Entonces, ese punto elemental tenemos que aprenderlo. O sea, no se trata de una particularidad ni de este gobierno o el otro, se trata de que necesitamos entrar en un proceso de aprender a cumplir las reglas establecidas. Doctora, hay un tema estructural complejo que uno dice, wow, ver el cambio amerita un trabajo sostenido y años para ver resultados. Y hay otras soluciones, quizás de modo preventivo, que de alguna manera pueden ayudar a mujeres a evitar estar frente a perfiles que son peligrosos. Y yo quisiera, con su gran experiencia, que nos ayude ahí, porque si bien sabemos que podemos abordar este tema desde la prevención de que formemos niños y niñas que puedan ser en el futuro seres humanos sanos y que evidentemente no exhiban estos niveles de violencia, también es cierto que necesitamos seguir empoderando, no sé si usar la palabra, orientando, brindando información que ayude. Entre tanto, tenemos esa resolución estructural y que da resultados con el tiempo. Entre tanto, ayuda a las mujeres que están frente a perfiles, como usted acaba de decir, es que ese señor se veía tan pacífico, es que ese señor, y de repente es ese mismo hombre que la mata y luego se quita la vida. Y uno no sabe cómo entender y cómo ayudarnos todos a conocer un poco los indicios de ese perfil violento. ¿Cómo lo podemos entender, doctor? Sí, de manera individual no es posible hacer la previsibilidad que uno querría. O sea, ese hombre, nadie se podía imaginar que podía causar todo eso. Pero a nivel de familia, de violencia intrafamiliar, sí hay algunas pautas básicas que se pueden seguir. Mira, una de ellas es que hay una escalada de la violencia. O sea, el feminicidio no ocurre de un momento a otro, sino que es una escala. Primero hay una falta de respeto, después hay un empujón, después hay... O sea, y se llega a lo máximo. Entonces, hay que reconocer esa escalada para tú saber cortar desde el principio. O sea, es una prevención necesaria. O sea, tú no puedes quedarte ahí hasta que llegue el desenlace final. Pero además hay otras cosas que se pueden hacer. Mira, a una mujer le conviene el matrimonio. Esas situaciones de violencia intrafamiliar estadísticamente se incrementan en relaciones informales. Si tú buscas, tú vas a ver que en la mayoría de los casos son relaciones informales. Cuando tú formalizas el matrimonio, tú le das carácter y el matrimonio protege tanto al hombre como a la mujer. O sea, hay estadísticas que muestran que no solamente la mujer casada sufre menos violencia en su relación, sino que los hombres casados
son menos frecuentemente víctimas de violencia en la calle. O sea que eso se da más en unión libre, doctor, en los casos de violencia intrafamiliar. Se da más en unión libre. Y sobre todo sexualidad precoz favorece todo este tipo de desenlaces. Doctor. O sea, y todo esto implica orden. Tú ves, casarte significa orden. Claro. Bueno, doctor, ese es un tema muy amplio complejo. y complejo bastante, porque también a quienes nos están viendo, y me sumo ahí al comentario de Charis, mira el contraste que hay, Charis y doctor. El señor que lamentablemente también terminó, que ahora se ven casos no solamente la mujer, los hijos, sino hasta la suegra, que ya hemos llegado al caso más reciente. Sin embargo, mire la diferenciación. El que menciona a Charis era un señor que todavía está la gente atónita. Sin embargo, en el más reciente, el factor de una violencia anterior, de un historial de conducta inadecuada, es lo que primó en esta persona y se comete el mismo tipo en algunos casos. O sea, esa diferenciación. En algunos casos son previsibles. Son previsibles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y ahí me sumo también a ese llamado a nuestras niñas y nuestros hombres, porque usted siempre habla de la familia, él no me va a hacer a mí lo que le hizo a ella, que se dan esos casos, doctor? ¿Cómo podemos entonces tener esa cultura? Y ahí me sumo, hay gente que hasta por el miedo se va de casa o porque no tiene condiciones económicas importantes, sale huyendo a un refugio que cree que es ese apoyo que va y recibe lamentablemente la muerte. Sí, mira, hay que decir que la situación es realmente previsible y especialmente cuando se dan señales. Entonces, para eso deberíamos tener un Ministerio Público con suficiente herramientas para intervenir, y parece que no las tenemos porque hay mujeres que reclaman ayuda y de todas maneras se quedan. Y hay además una situación de mujeres que saben que están en peligro. Me lo han dicho en el consultorio: doctor, ¿y dónde me meto? ¿Dónde me escondo yo de ese hombre? O sea, hay una situación de fragilidad de nuestras instituciones para proteger a la mujer que sí reclama ayuda, aunque hay muchos casos que no son realmente previsibles. Lamentablemente, bueno, el caso que mencionaba Chari, es lo que nosotros vemos en lo externo. No sabemos qué estaba detrás de esa puerta, en ese silencio y en esa amabilidad de esa persona que dicen sus vecinos. Para finalizar, doctor, ese mensaje, porque no solamente, mire usted en ese periódico las imágenes que tiene de tantas mujeres que hemos perdido y somos reiterativos. Un mensaje usted como experto y con esos años de experiencia para quienes nos están viendo, tanto hombre como mujer, porque tiene que ver con la familia, como usted siempre resalta. Sí, mire, el resumen de todo esto es que estamos dando señales de una sociedad violenta. Entonces, eso a nivel individual significa que tenemos que ser promotores de la paz. O sea, paz con el vecino, paz con los de mi casa, paz en el trabajo, resolver las cosas de manera pacífica. Los medios de comunicación, doctor. Los medios de comunicación, mira, la pornografía, como se enseñan estos actos de violencia, estimula más violencia. Claro, un efecto dominó. O sea, la manera como se presenta todo eso. Y mire, y un vacío que tenemos es que estos casos no terminan para darle una moraleja a la sociedad. O sea, nos quedamos escandalizados, pero nunca viene una explicación que diga, mira, pasó esto, tal cosa, se previene de tal manera. Eso también es prevención. Bueno, doctor, de verdad que le agradecemos mucho estos minutos de conciencia en un tema tan amplio, tan profundo, pero tan necesario de continuar abordando e invitando a que todos nos unamos a encontrar esas soluciones que nos den con el paso del tiempo, encontrar una mejor sociedad, una mejor República Dominicana. Yo creo que hay una frase que puede resumir todo esto y es que necesitamos a Dios completamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestra sociedad, porque encontrar paz sin Él en el centro yo creo que no es posible. Así que Dios esté más en nuestros corazones y en nuestras familias, y con ello que venga ese cambio, vendrá de seguro en República Dominicana. Muchísimas gracias, doctor José Dunker, por acompañarnos. Le esperamos muy pronto en este Expreso Matutino.